Nuevo video. Hoy vamos a ver compañías descaradas en la sección de tendencias, con plantillas y videos absurdos y deprimentes. Ya lo vimos. Ok, bueno, adiós, hasta luego, bye, los quiero, adiós. No. Hoy sí toca video. Y agárrate, que ahí viene lo bueno. Selfies. Sí, nada mal. Un día, estaba viendo YouTube tranquilamente, cuando encontré en tendencias lo que parecía ser una copia barata de Troom Troom. No me sorprendía, porque ya habíamos visto que hay varios clones de porquería. Entré al canal por pura curiosidad, para ver si valía la pena estudiarlo y... vaya que sí. 1, 2, 3, go. Spanish. Es, increíblemente, todavía peor que Troom Troom. Y forma parte de lo que podría ser el fin de YouTube. No hay necesidad de buscar mucho para encontrarnos con el mismo problema del video pasado. Plantillas ridículas, artificiales y con temas sutilmente inapropiados, junto con actuaciones que parecen ser dirigidas por un chimpancé. Aquí tenemos una gran variedad de contenido. Por ejemplo, supuestas bromas que no funcionan en la vida real, tutoriales ridículos e inútiles, y videos con los que supuestamente te identificas. Ya sabes, como toda persona normal. Hasta ahora todo suena igual a Troom Troom, pero las pequeñas diferencias empiezan a emerger cuando te das cuenta que hay secciones de video incómodamente grabadas en vertical, dejando dos enormes espacios negros a los lados de la pantalla. Probablemente están hechos para Instagram, pero fueron reciclados para YouTube. Pero lo interesante se puede apreciar en videos como este que se llama Instagram versus vida real y trucos divertidos. Y aunque parece un video simple e inocente, es realmente cómo convertirte en una persona falsa y floja. Pues veámoslo. Estoy tan emocionado. Así que prepárense para sentir pena. Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Velas? ¿Pétalos de rosa? ¿Una copa de champán? Sí, una copa de champán. Eso es, llénala. Puede que solo estés descansando en tu propia bañera, pero según tus publicaciones en Instagram, estás pasando un día en el spa. Ah, el lujo es lo mejor, ¿verdad, chicos? Somos realistas, amigos. A ver, ni soy tu amigo, ni tengo amigos. Después de un largo día de trabajo, nada mejor que salir a beber una copa de vino con las chicas, ¿no es cierto? Ya puedo ver los me gusta y los comentarios llegando. Trabaja duro, juega más duro, como siempre digo. Más bien trabajo duro, estoy cansada, me voy a mi casa y disfruto de una gran copa de vino en mi sudadera. Muchas gracias. Solo haz lo tuyo, Nelly. Esta es la mejor forma de pasar la noche del miércoles. Mira nada más. Vaya que es un truco divertidísimo, hilarante y de ninguna manera deshonesto. Esa vida de jet set es real. De vacaciones a otro lugar, fabuloso. ¡Wow! ¡Mira esas nubes! ¿Una puesta de sol? ¡Increíble! ¡Ey, espera un minuto! Solo estás en casa mirando a través de un viejo asiento de baño. Le da un nuevo significado al concepto del descanso en casa, ¿no? Vaya, ya tienes 20 me gusta. Perdedores. Una excelente manera de inflar tu ego, ¿no lo crees? Y el video sigue así, solo buscando más maneras de no solo mentirle a tus seguidores, pero hacer exactamente lo opuesto a lo que dices que haces. Como hacer como que comes sanamente y luego embutirte con lo que sacaste de Soriana. Así es la dura y fría realidad. Tranquila. Hora de mostrarle al mundo cuánto peso has perdido. ¿O, aumentado? ¿Qué? Me pregunto por qué. ¡Wow! ¿Es una balanza mágica? ¿Cómo hace eso, Vicky?
¡Wow! ¡Qué manera de engañar a tus seguidores, chica! Fantástico. Y luego mentir acerca de tu peso. Eres impresionante tal como eres. Pero no hay nada de malo en decir una mentirilla blanca de vez en cuando. ¡Órales! Este es definitivamente el estándar de vida que quiero tener. No comas bien, come pura basura. Y luego engaña a la gente que te sigue al mentir acerca de tu peso. Excelentes consejos, especialmente si fuera un niño de 12 años al que están dirigidos estos videos. Nelly, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Te estás dibujando el six-pack? Bueno, es más fácil que hacer un montón de abdominales. Si quieres hacer la selfie de fitness perfecta, este es el mejor truco. Este ejercicio parece agotador o algo así. Qué cómodo, ¿verdad? No es como que se note ningún tipo de inseguridad acerca del cuerpo de uno mismo. No, en serio me empezó a dar un dolor de cabeza nomás viendo esta cosa. ¿De verdad hay algo peor que los abdominales? ¿Algún día me desharé de este rollito? ¿Por qué no me puedo deshacer de ti? Encontrar el ángulo correcto de tus fotos de Instagram es todo un arte. Una pequeña inclinación aquí, un pucherito allá. Inclinar la cabeza así. Esto no se ve bien. ¿Existe algo para condimentar estas fotos? ¿Quién necesita un sujetador push-up si tienes un perfecto par de rodillas? Tus seguidores de Instagram no sabrán qué hacer con toda esta sensualidad. Ya, hasta ahí. No quiero torturarte más de lo necesario. Pues en resumen nos deja un mensaje fantástico este hermoso video. No seas honesto, ni tampoco hagas esfuerzo. Engaña a tus seguidores. Este es exactamente el tipo de mensaje que no le debes vender a una audiencia tan joven. Son exactamente las personas que van a estar imitando lo que ven. Pues eso es un 2-3 Go Spanish. Ellos mismos dicen que son manualidades, trucos para la vida, desafíos, consejos de belleza. Hacemos videos sobre todo lo que es tendencia aquí y ahora mismo. Buscamos constantemente maneras nuevas y emocionantes de entretener, educar y ayudar a crecer. Y no nos detendremos hasta conquistar el mundo entero. Y no es broma. Este canal es solo uno entre las docenas de canales que tiene ideas en 5 minutos. Estos güeyes podrían hacer videos mucho mejores, al menos tantito constructivos o apropiados para su audiencia. Y claramente tienen los recursos suficientes. Pero no... Eso sería... demasiado difícil. Pues sí, lo único que se puede hacer ahora es observar y dar nuestra opinión. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo. Ahorita parezco una pulga contra un imperio de 40 millones de suscriptores. ¿Nani? お前はもう死んでいる。Antes de acabar, quería dar las gracias por los comentarios tan positivos que dejaron en el video pasado. Son algo pequeño, pero para mí significa que lo que me gusta hacer también le gusta a otras personas. Y eso me da mucho gusto. Es un camino largo, pero vamos dando pasos. Para allá vamos. Gracias. Estas bromas están pasando tan rápido que casi no puedo ketchup.